También necesito un milagro. Amén. Así es que vamos a buscar un milagro. Busque conmigo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, un pasaje. La palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Queremos suplicarte que tú puedas ayudarnos a ser edificados, Señor, en la roca inconmovible de los siglos, a que podamos recibir esa palabra que esperamos hoy, esa palabra por la que vinimos hoy, que tú nos las puedas dar y que podamos refrescar, Señor, nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. En busca de un milagro. Un milagro se caracteriza por ser un mover atípico, es decir, debe de ser una situación que encaja. No necesariamente pudiera ser algo sobrenatural, aunque el milagro es sobrenatural. Pero ¿cómo lo vamos a entender nosotros como sobrenatural? Lo vamos a entender por sobrenatural cuando coincide tantas cosas en nuestra vida para que las cosas no tengan otra explicación más que el mover de Dios, más que el actuar de Dios. Hace poco veía un tema cristiano y este hombre le pide agua a otro y le dice: dame agua, por favor. Y viene el hombre y le da un vaso sin nada, y le dice, para burlarse de él, porque era creyente, le dice: pídele a tu Dios que te llene este vaso de agua. Y él saca el vaso por la ventana. Mire qué interesante esto. Señor, te pido que llenes este vaso, que lo llenes de agua. Y lo saca por la ventana, y en ese momento se viene una tormenta de esas instantáneas. Y él sacó el vaso por la ventana y el vaso se llenó. Podría decir la gente: pero si siempre llueve. Pero si siempre llueve, ¿y eso qué tiene de sobrenatural? Pues lo que tiene de sobrenatural es que fue atípico. Muchas veces no necesitamos nosotros que venga un ángel del cielo y descienda y nos hable, sino que aquellas pequeñas cosas que son atípicas en nuestra vida son las que nos van formando en fe, y nosotros lo vamos considerando como el mover de Dios. Amén.
Fíjense algo que me pasó a mí, algo bien extraño. Nos habíamos ido nosotros, ¿verdad? Con mi esposa y mi hijo, no sé si andábamos por la iglesia, no sé dónde estábamos. Pero cuando llegamos a la casa, la unidad del aire acondicionado nosotros la tenemos afuera, en el patio de atrás. Y ya no estaba. ¿Qué le parece? Y ya no estaba. Pero sí habían unas cosas regadas ahí. Ay, ya se lo robaron el aire acondicionado. Y entonces le llamé yo al técnico y le dije, mire, le dije yo, me dijo, ahí lo que pasó, me dijo, es que se lo desarmaron por llevarse el cobre para irlo a vender. Y lo peor, que me dejaron a mí un problema de $5,000 cambiar la unidad. Y entonces llegó el hombre, mire, y empezó de todas las piezas que estaban ahí, y de repente el aire estaba trabajando. Y me dice él, qué raro. ¿Por qué? Le digo yo, porque todas las piezas estaban. Esto les tomó un par de horas desarmarlo, pero aquí está todo, me dijo. No, desarmaron todo, pero yo pienso algo, me dijo él. Algo los asustó. Y antes de robarse las cosas, se fueron huyendo. Se fueron huyendo. Voy a la palabra de Dios y dice la escritura que ángeles acampan alrededor del que teme a Jehová y lo defiende. Entonces, un milagro no necesariamente tiene que ser una situación sobrenatural que no tenga una explicación científica, pero sí pudiera hacerlo también. Pero sí pudiera hacerlo también. Le voy a contar algo que nos pasó como familia en el año 2009. Nos pasó esto, ¿verdad? Siempre por el tema de la salud, fuimos con mi esposa a una clínica. Y ahí en la clínica nos fuimos a hacer el examen físico. Y yo movido más por mi esposa, porque como las señoras tienen que chequearse cada año, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? Sí, ¿verdad? Tienen que chequearse cada año con mayor necesidad que uno de hombre. Y entonces ella fue a chequearse y yo fui con ella a chequearme. Y entonces le llaman al siguiente día que le habían sacado todos sus análisis y le dicen a ella, señora Aida Beatriz, necesitamos verla con urgencia. Y entonces vamos yo le digo, te acompaño, vamos ahorita. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo la cita? No, para hoy. Para hoy y voy con ella. ¿Y qué será? Y entonces el doctor, el mero jefe de todos los doctores que están ahí, y le dice, mire, quiero hacerle un interrogatorio. ¿La han operado a usted últimamente? ¿Tiene usted una herida sangrante? ¿Tiene usted una hemorragia? No tengo nada. Es que fíjese que usted tiene en este momento disparado su sistema inmunológico. Usted no tiene glóbulos rojos. Se le han disparado todos los glóbulos blancos. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama leucemia. Ay, dije yo, leucemia. Entonces el doctor inmediatamente me dio la referencia para el Instituto del Cáncer. Y entonces le digo yo a mi esposa, bueno, voy a llamar, ya llamé yo. Y le hice la cita. Y le dije yo, bueno, tal fecha, te voy a llevar. Entonces yo llegué primero a la cita, ¿verdad? Yo llegué primero al lugar donde era, como a unos 40 minutos de donde vivíamos. Ahí estaba yo en el Instituto del Cáncer esperándola. Mira, aquí estoy ya. No, me dijo, no voy a ir porque yo soy sana en el nombre de Jesús. Y le decía, mira, amor, le dije yo, o sea, sí, nosotros somos de fe, pero tenemos que ampararnos a la medicina. O sea, ahí está claro tu cuadro médico. No, que yo soy sana en el nombre de Jesús. Mi Padre que me cuide y siempre me ha guardado, Él me va a sanar. Y yo me declaro sana en el nombre de Jesús. Mire, terminé yo enojado. Enojadísimo. ¿Sabe por qué? Porque no llegó. ¿Sabe qué le dije al final? Pues morite, le dije. Ya me fui, ya me aburrí de esperar. La cita era a las 11 de la mañana. Si llegaron a las 11, no llegó. Y yo cuando eran como a las 12 dije, pues hay que hacer. Bueno.
Y pasó el tiempo y no se moría usted. Y yo decía, y esta muchacha no sé qué le pasa, ¿verdad? Y ella normal, usted cocinando, alabando al Señor, sirviendo todo. Había un amigo que me dice que andaba vendiendo seguros. Yo no sé si conocen a alguien de ustedes que andan vendiendo seguros y que hacen los exámenes de salud gratis, ¿verdad? Para venderles la póliza. Y me dice, mira, me dice, yo te hago todos los análisis, el colesterol, los triglicéridos y todo. Y entonces, solo me pagas $16. Entonces dije, ahí la voy a meter a ella. Y yo también, ¿verdad? Entonces, habían pasado un año. Y hacemos nosotros los análisis de riesgo. Ellos tienen una categoría de riesgos entre 1 y 8. Es decir, 1, usted está bien de salud. 2, está casi bien. 3, y así, ya cuando usted está en 7 y 8 ya no le dan nada, ya está muerto, ¿verdad? Entonces le digo, hagámoslo. Y le hacen los análisis. Y cuando llegan los análisis, ya parece que ella está en riesgo 1. O sea que estaba perfecta de salud. Perfecta de salud. Y me mandaron los análisis. Y digo yo, esto no, ¿qué será? ¿Verdad? Alguien me está complotando contra mí. Y yo aparecí en riesgo 2. O sea, yo salí peor. Yo que era el sano, salí peor, ¿verdad? Que el colesterol, ¿verdad? Y que la carnita asada. ¿A quién le gusta la carne asada? A mí me encanta también. Hermanos, y dije yo, bueno, quizás se equivocaron. Me quedó eso. Quizás confundieron los análisis y se quedó. Bueno. Hermanos, un día, como a los 8 meses, se despierta ella y que no se podía mover. Y le digo, ¿qué te pasa? No sé, me dijo. Y ya cuando ella se quitó la pijama y empezó a verse, se ve en el cuerpo así como collares de perlas, así, el montón en el cuerpo, todo el cuerpo, desde la cabeza, en el pelo, en la espalda, en las piernas, todo, pero así los collares, el montón de chibolitas en cadenas, así, ¿verdad? ¿Y qué será eso?, le dije yo. Pues no sé, me dijo, vámonos al doctor. Y nos vamos al doctor, a otro doctor, y mire lo que le pregunta el doctor. El doctor le dice, ¿dónde te hicieron las quimioterapias? No, le dijo ella, si a mí nunca me han hecho quimioterapias. No puede ser, le dijo, porque a tu edad, esta reacción se le da a las personas que han pasado por un proceso de quimioterapia. Y entonces esto está relacionado con la vacuna de la varicela. Entonces a tu edad no te puede salir esto a menos que te sometan a la quimioterapia. Hermano, y esas cositas se meten en la raíz hasta los músculos. La raíz se va hasta el músculo. Es decir, se mete el músculo y la persona no se puede mover. Ahí la tuve como 15 días que no se podía ni mover. Pero ¿qué había pasado? Al final nosotros entendimos que el Señor nos estaba dando testimonio de que Él había obrado haciendo esa quimioterapia espiritualmente. Así que hace como 1:30 estuvo predicando ella allá en el tabernáculo de Manásate que hay un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Imagínense. Pero los milagros, buscando nuestro milagro, pueden ser todo lo que sea atípico, aquello que rompa la estructura normal de nuestra vida, es un milagro. Es un milagro. Entonces, un milagro se caracteriza por ser un mover atípico, algo inexplicable, algo que se dio y nosotros no tenemos una explicación concreta, decir, no, esto pasó por esto, no, sino que todo se formó para que en nosotros haya una luz en nuestro camino. ¿Para qué es esa luz? Dios está interesado en que nosotros creamos. Dios, le voy a decir algo, ¿usted está interesado en su milagro? Dios más.
Dios más. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que llame más al discipulado, al pueblo, que los milagros. No hay nada que llame más al discipulado que los milagros. Porque dice la Escritura que que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, por conocer cómo es esto, por conocer las cosas que Dios hace. Como leí el pastor, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Hermano, cuando oramos las cosas cambian en nuestra vida. Entonces, un milagro se caracteriza por ser un mover atípico, que pudiera ser para unos sobrenatural, o para otros no significarle nada, ¿verdad? O para otros no significa, no, si eso es normal, pero a nosotros se nos hace un milagro. Amén. Fuimos con un hermano a la corte hace poco, y el juez le dice, ya tenía 2 órdenes de deportación, y le dice el juez, no, le dijo, no te voy a dar nada si sos un gran delincuente. El juez de migración, sos un gran delincuente, le dijo, yo no te doy nada. Y de estos fiscales que ha puesto Trump, le dice, pero señor juez, si el muchacho, le dijo, ha hecho frutos dignos de arrepentimiento, aquello comenzó de algo jurídico a cambiarse a una conversación espiritual, que comenzó a moverse, se transformó la conversación a lo espiritual. No, le dice, sí, mire, él hasta ahí trae las cartas de la iglesia, las que yo le había dado. Ahí trae las cartas del que se está portando bien. Y mire lo que le dijo el juez. Ok, le dijo, I am going to give you your miracle. Así le dijo. Te voy a dar tu milagro, le dijo. Eso sí, le digo, no te vayas a portar mal, porque una cosa peor, aquí voy a dejar anotado, le digo, que el día que vengas con una falta, que de una vez te deporten. Portate bien, no vaya a hacer que una cosa peor te venga. Bíblico el juez. Y yo me quedé así, esto es de Dios. Así que le digo, bueno, así que eventualmente le dijo, te vas a poder hacer ciudadano, todo lo que le dice, vas a poder elegir gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya salimos nosotros gozosos. Y el abogado llevaba preparada su apelación, porque para el abogado no le iban a dar nada por delincuente. Y él ya llevaba preparado, me dice, y el abogado me decía, es que esto que ha pasado aquí, es porque viniste tú, es que Dios se movió aquí, es que, me decía, you are a man of God, me decía. Y decía, quizás, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? En algunas áreas seré buena gente, en otras no mucho, ¿verdad? Pero él decía, es que esto que ha pasado porque viniste. Porque acompañaste, y le decía al hermano, esto que te ha pasado ha sido el mover de Dios. Amén. Entonces Dios, mire lo que sucede ahí en la Escritura. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dios está dispuesto a actuar. Dios quiere hacer milagros. Ay, Señor, yo quiero que me hagas mi milagro. Si Dios quiere. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva de nosotros? Porque a veces Dios, como conoce todo, y dice la Escritura que el Señor conoce la mente de los hombres, dice, no te doy tu milagro porque yo sé que el milagro no te va a beneficiar cristianamente. Yo conozco quién eres y al nada más. Eso no sucede, no sé si pasará acá en Hollywood, pero allá en Manassas hay hermanos que solo a recoger el milagro llegan. Y uno dice, gloria a Dios, estos hermanos se vayan con lo que Dios ha hecho, y ya no vuelven a aparecer. ¿Hasta ven aquí? No creo. Pero ya no vuelven a poner una chancleta en la iglesia. Y yo bien feliz, esta gente aquí. Y lo peor que hasta me quedan debiendo. Pero a veces me da pena porque tengo que poner, hermanos, paguen. Si ustedes me pagaran, no tendría deudas. Pero no lo puedo poner porque me regaña el pastor Edwin. Hermano, y dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas,
lavaban sus redes. Dios está viendo y Dios está dispuesto a actuar en nuestras vidas. Dios está observando. Dios está observando nuestra vida. El Señor, desde que usted está dormido, el Señor lo está observando. El Señor dice: ay, mi hijito, desde que se levanta usted en la mañana, se mete al baño, se cambia, se lava los dientes, se va al trabajo. El Señor está diciendo: ay, ¿cómo quiero actuar en tu vida, hijo? Y lo dijo el Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y el libro de los Hebreos va mucho más allá y dice: el Padre, el cual no escatimó la vida de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y yo digo, gloria a Dios, hermano. El cual no escatimó la vida de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Si ya nos dio a su Hijo unigénito, ¿y cómo no le va a sanar ese dolor de cabeza? ¿Y cómo no le va a recuperar ese viejo panzón que se fue? O esa vieja, no. ¿Y cómo Dios no nos va a restaurar si ya dio lo más preciado que tenía por nosotros, que fue su Hijo unigénito? Dios está dispuesto a actuar. Él está observando y está dispuesto. Ahora bien, Dios nos hace ver que Él puede hacerlo. Mira el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué enseñaba el Señor? Que Él puede hacerlo. Amén. El Señor puede hacerlo. Dios puede sanar una enfermedad. Pastor, pero es que lo que pasa es que hemos aflojado en la fe. Hemos aflojado en la fe. Nosotros hacemos ayunos allá en Manassas, allá en Virginia. Hacemos ayunos hasta la 1 de la tarde. Pero le quiero contar que antes los ayunos eran de un mes. Y la gente llegaba y se comía una tortillita con aguacate para seguir el ayuno, solo para ir manteniéndose. Llegaban en la noche o solo tomaban agua. Hermano, estamos perdiendo que Dios dice: yo quiero ayudarles. Dios está dispuesto a hacer las cosas. Dios sabe y quiere hacer la obra en nosotros. Y por eso enseña: hijos míos, ahí está la escritura, lean todos los milagros que yo he hecho. Uno de los milagros que a mí me impacta es aquel del que tenía espíritu inmundo, de sordera y de mudez, el sordomudo, ¿verdad? Y el Señor viene y le mete tus 2 dedos en los oídos, le mete los dedos en los oídos y le mete los dedos gordos y le jala la lengua que la tenía torcida y le dice: Efata, que significa ábrete, ábrete. Y fue, dice, sano del espíritu que tenía de sordomudez. O sea que había un espíritu inmundo que lo estaba atacando y había un problema físico también. Nosotros tenemos que luchar por nuestro milagro contra las potestades de Satanás y también pedirle al Señor que sane nuestros órganos y tejidos dañados. Señor, nivela mi azúcar. Amén. Que no me suba, que se mantenga ahí, aún tomándose las pastillas. Hay gente que toma las pastillas y no le funciona. Amén. Señor, que mantenga mi presión arterial. Señor, que no me dé cólera. ¿Verdad? Usted puede orar por eso también. Dios nos hace saber que Él puede. Él entrando en la barca, dice, y sentándose, Él le enseñaba a la multitud y le decía: muchachos, yo puedo hacer grandes cosas en sus vidas si ustedes tan solo se atreven a creer, porque al que cree, todo le es posible. Aleluya. Al que cree, todo le es posible. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro
y echad vuestras redes para pescar. Hermano, Dios manda a actuar en donde no se ve nada, en donde no hay camino. No hay camino. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vas a creer? Hay gente que es tan pobre de fe. Hay gente que está pobre de fe que yo escuché una vez a una señora decirle al esposo, ¿verdad? Porque el esposo se había ido con su amante y ella le dice: volvé, Juan, volvé. Y le dice el esposo: orale a tu Dios que pueda regresar. Le dice el esposo: ¿y de qué sirve que yo le pida a Dios si vos no querés, no volvés? Y dije yo: nunca va a regresar ese señor. Nunca va a regresar, porque ella está creyendo en simplemente en las capacidades físicas. Pero nosotros tenemos que saber que Dios tiene el poder de transformar mentes y corazones. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cambió Él de nosotros. Oye, y por cierto era jueves, allá el de la jarra, en la Totos Pizza. ¿Verdad? Claro. Hermano, mire, yo no me imaginaba en mi vida sin dejar de fumar. Yo todavía me acuerdo de los cigarros, hermano, y me dan ganas por ratos. Pero yo no me imaginaba, dije yo, ¿cómo voy a dejar? Y dije yo escuchaba y decía de que habían personas que habían dejado de fumar de un momento a otro. Yo decía, yo tengo que dejar de fumar algún día. Y fumaba, y dice la palabra del Señor. Hermanos, tengo. Y orando, dejé de hacer. Dios, hermanos, nos manda a actuar. Dios nos manda a actuar. Congréguese, demuéstrele al Señor que usted tiene fe. Dios quiere ver que usted... ¿Cómo se imagina usted a Dios? Si Dios es igual que nosotros. Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios tiene las mismas capacidades intelectuales que nosotros. Claro que en una capacidad infinita, ¿verdad? Pero Él es igual que nosotros. Cristo, dice la Escritura, que Él mismo sufrió todas las debilidades nuestras, pero sin pecar. Amén. ¿Cómo dice? ¿Cómo no tendrá compasión de nosotros? Si Él ya sabe. Si Él ya sabe todos los vicios que usted tiene. El vicio de la lengua, ¿verdad? Y el Señor ya sabe que a usted le gusta criticar. El Señor ya sabe que usted es que la Escritura lo dice en Santiago, que la lengua, dice, enciende toda la rueda de la creación. La lengua destruye, hasta mata. Amén, hasta mata la lengua. Dios nos manda a actuar. En el versículo 4, echen vuestras redes. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Le voy a decir algo. En nuestras imposibilidades, en aquellas cosas que nosotros no vemos, hermano, ahí es donde se actúa. Dios nos manda a actuar. Y en la imposibilidad de aquellas cosas que nosotros no creemos que van a pasar, Dios nos manda. Confíe. ¿Y usted qué quiere? Ay, pastor, yo quisiera un Tesla, un carro. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo jamás lo voy a tener. Mentira. Fíjese que cuando yo me casé y mi esposa se puso a arreglar las cosas, vea. Pero más que arreglar, a revisar, ¿verdad? Y ahí tenía yo la lista de oraciones del año 98. Y ahí aquí le dan también el listadito, ¿verdad? A ver, el listadito. ¿Quién tiene el listadito? De las oraciones que dan para principio de año. Uno, ya se salvaron. Ahí lo tiene, hermana, también usted. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces yo ahí tenía mi listadito. Yo decía: Señor, te pido por este. Y ahí tenía mi listadito. Y en ese listadito tenía varias cosas. Tenía un carro del año. Tenía ir a Israel. Casarme con una sierva del Señor, ¿verdad? Que no fuera tan tremenda. Hermanos.
Y después mi esposa se pone a leer. Y vio que todas tenían chequecito. Cumplida. Sí que te oye el Señor, me dijo. Es que ¿sabe qué? Es que le pido. Amén, ¿está entendiendo? Sí que te oye el Señor, es que le pido. Entonces muchos de nosotros tenemos que ir a la roca más alta que nosotros. No, ay Señor, le voy a decir algo que yo aprendí. Yo no solo le pido al Señor, Señor, te pido que traigas la provisión a este hogar, que no falte la comidita, Señor. No, ¿sabe qué le he pedido yo al Señor? Señor, trae la provisión y sobreabunda. ¿Por qué cree que estoy así bien hermoso? Y sobreabunda. Tengo chef personal, mi esposa. Ella cada vez que cocina, hermano, qué barbaridad, ¿verdad? Ella se mete como que es un laboratorio la cocina. Ahí los tubos de ensayo hirviendo y todo. Hermano, bueno, por cierto, hoy hizo un budín, ni le digo, hermano, pero exquisito. Hermano, riquísimo, ¿verdad? Y yo le digo al Señor, yo trabajaba en una compañía de servicios profesionales. Hace 5 años me despidieron. Hermano, yo no me veía fuera de esa compañía, porque hermano ganaba $50,000 al año. O sea, $1,000 semanal. No me veía fuera y me despiden. Y hoy, ¿cómo voy a hacer con todo? Gracias a Dios que me despidieron, hermanos, porque empecé a ver la bendición del Señor sobreabundantemente. Y desde que no tengo trabajo, ¿verdad? Desde que no tengo un trabajo de ir a hacer 8 horas, ando prestando los servicios así profesionales, hermano, y me va pero mucho mejor. Y digo yo, a veces uno piensa que lo que está pasando es para destrucción. Todas las cosas ayudan a bien. Amén. Todas las cosas ayudan a bien. En nuestra imposibilidad, actúe. Voy a orar, no me voy a dejar. Yo recuerdo una vecina que tenía allá en El Salvador, que se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Y yo la oía porque la ventana me quedaba al frente de mi cuarto. Y la señora decía, y yo sé, Padre mío, que tú vas a actuar y vas a hacer la obra que te estoy pidiendo, porque no me vas a dejar avergonzada, porque soy tu hija y tal. Y mire, yo como ya sabía las peticiones que la señora estaba ahí, ¿verdad?, por las cuales estaba clamando, cuando yo vi que las cosas le estaban pasando, decía yo, esa señora sabe que es orar. Esa señora sabe que... ¿Cuántos oran aquí todos los días? ¿Cuántos oraron hoy? ¿De verdad? Ay, ya solo 3 dijeron amén, cuando ya fueron confrontados con la palabra. En nuestra imposibilidad debemos actuar. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, mire, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Si usted sigue las indicaciones que se le da a través de la palabra de Dios, usted va a recibir, hermano. Ninguna oración cae en saco roto. Ninguna oración cae en saco roto. Algo va a pasar. Algo va a pasar. No creo, pastor, fíjese. Hágalo. Porque Dios hará camino donde no lo hay. Hágalo, mi estimado. Comience a orar, Señor. Yo aquí, Señor, no veo que haya respuesta, pero yo te voy a empezar a clamar. ¿Y estos qué estaban haciendo? Estos estaban pescando y toda la noche no agarraron nada. Y no agarraron nada. Habían invertido combustible para las lanchas. Habían llevado ayudantes que había que pagarle. Y no habían hecho nada. Y les dijo el Señor, no es de este lado, hombre, échenlo de aquel lado. Señor, le dijo Simón Pedro, si toda la noche hemos estado pescando y no me venís a decir a mí que lo haga. Te estoy diciendo que lo hagas, hombre. Vaya pues.
en tu palabra echaré la red. Y la echaron y dice que era tan grande la cantidad. Y de repente llegaron un montón de peces. Y llamaron a los otros, ¡hey, no nos caben los peces! Traigan la otra lancha, la otra barca. Y también, y más peces y peces. Y las dos, si usted se da cuenta ahí, no era solo una barca, eran dos y las dos estaban hundiendo. Y las dos, y dijeron, esto no es normal. Cualquiera pudiera decir, por ahí se formó un banco de peces y de ahí agarraron. ¿Se acuerda que le dije yo al principio de que hay gente que dice, no, si eso es normal, si peces hay en el agua? ¿Sí? Cualquiera. Pero dijimos que tiene que ser algo atípico. Para que sea milagro tiene que ser. Si toda la noche estuvimos y no había nada. Y cuando el Señor nos dijo, allí, y de ahí sacaron el montón de peces. Y entonces Pedro, que era muy inteligente como todos nosotros, dijo, esta es mano de Dios. Amén. Mano de Dios es esta. Así como dijeron los brujos allá del faraón, cuando no pudieron imitar los piojos, ¿verdad? Y tiró el montón de piojos, ¿verdad? ¿Quiénes tienen piojos aquí? ¿Verdad? Porque yo no sé de dónde sacó los piojos Moisés y Aarón allá cuando estaban tirando. Y sacaron los piojos. Y los brujos del faraón no pudieron hacer piojos. Benditos los piojos. ¿Por qué razón? Porque entonces dijo Faraón, mano poderosa de Dios es esta, que puede echar piojos. Y allá usted cuando estaba en primer grado le decían, tiene piojos. Porque todavía no conocía la Biblia, porque entonces hubiera dicho, mano de Dios es esta. Amén. Hermanos, Dios responderá cuando se siguen las indicaciones. Dios va a responder. Yo soy fanático de la oración. Me gusta orar. ¿Y por qué le gusta orar? Por los resultados. Por eso me gusta. Por los resultados. Señor, bendice esta acá. Ayer llegaron unos demonios en el backyard de mi casa. Llegaron unos demonios, pues no nos pueden tocar, fíjese. No nos pueden tocar. Nos rompieron unas ramas de unos árboles del jardín, unos ladrillos que hemos puesto para que no crezca mucho el monte, solo para que los tomaron y los tiraron por otro lado, estuvieron jugando ahí en la medianoche, pero no nos pueden tocar. ¿Por qué? Porque a la parte de adelante y en la parte de atrás hay un ángel con una gran espada de fuego que no permite que me toquen. Amén. Y cuando usted se encomienda al Señor, Señor, te pido guarda mi entrada y mi salida, Señor, que así como voy ahora, Padre Santo, que venga prosperado. Señor, en esto que voy a ir a hacer, prospera nuestro camino. Le voy a decir, cuando recién acabamos de llegar nosotros en el 2005, había un estado que daba licencias, el estado de Maryland, ahí a la parte de nosotros. Y le digo, vamos a ver si nos dan. Y fuimos en ayuno y oración. Y habíamos estudiado el manual. Y hay gente que nos había dicho, no, yo ya van 7 veces y no le he pasado el examen. Entonces yo comencé a hacer el examen. Y había ahí 4 posibilidades. ¿Cómo identifica usted a un ciego cuando va usted manejando? Y dice, un ciego es una persona que está pidiendo ayuda para pasar. Un ciego, dice, es una persona que está siendo acompañada por alguien. Un ciego es una persona que va con un sombrerito y un perrito y unos anteojos oscuros. Y digo, qué bruto, póngale 0. Esa no es. Entonces debe ser la última. Malo. El del sombrerito, el del perrito y el de los anteojos oscuros es la buena. Ay, dije yo. Y ya solo tenía dos más que me podían salir malas, de 20. Y en eso estaba discutiendo yo cuando veo que mi esposa se levanta y se va. Ya falló, dije yo. Ya falló la pobrecita, qué rápido se la poncharon. No, agarrar su licencia y vaya. Agarrar, y yo en la 1. Y lo peor que el tiempo corriendo, pues, Dios mío. ¿Pero sabe por qué? Porque oramos y le dijimos, Señor, no vamos en nuestras fuerzas, vamos en tus fuerzas, prospera nuestros caminos. Yo soy fanático de la oración por los resultados. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren un milagro?
Búsquelo. Amén. Dios responde cuando seguimos sus indicaciones. Y vea el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Sabe usted que los milagros bendicen, nuestros milagros bendicen a otras personas? Los milagros que pasan en esta iglesia bendicen a toda la congregación. Porque la congregación agarra fuerza. Y dice que, ay, qué buen milagro. Qué buen milagro. Ay, así, entonces ya dan ganitas de orar, ¿verdad? Ya dan ganitas de involucrarse, de estar en las cosas del Señor y meterse a la búsqueda del milagro. Yo no sé cuál milagro esté usted buscando, hermano. Papeles. Le voy a decir algo. Cuando yo vine la primera vez aquí a Hollywood, al tabernáculo, solo habían las 2 venes que recogían hermanos. Y otros 3 que sí tenían carro. Y dije yo, Dios tiene que hacer algo por este pueblo. A los años vine yo y veo el montón de carros. Muchos carros del año, carros nuevos, de 1 año, 2 años. Porque el gobernador más malo que ha habido aquí, Arnold Schwarzenegger, antes de irse dio el pincelazo a las licencias. ¿Y para qué? ¿Sabe por qué? Porque hay un pueblo de Dios. No, esto no pasó por toda la gente del Estado, esto pasó por la iglesia de Cristo. Esto pasó por un pueblo que hay aquí, que está clamando. Y digo, qué bendición. Y muchos de los que tenían esos carritos ya no vienen. Antes que venían a pie, que los iban a recoger, venían. Y que tienen carro no vienen. ¡Qué brutos! Pero es que yo no entiendo, hermanos, si donde hay quiere recoger más. Si donde hay quiere recoger más. Yo trabajé con un señor que tenía una juguetería, ¿verdad? Y me dice, un día, ¿cuántos hijos tenés? 10, le dije yo. No, 3, le dije yo, pero incluyendo a un sobrino. Me dice, andá y agarrá todos los juguetes que podás. Ahí me hubiera visto. Pero no me permitía llevar canasta. No, por aquí, por aquí. Y aquí. Y aquí. Hermanos, yo iba, porque me dijeron, vaya y recoja. Lo mismo es la oración. Lo mismo, vaya y recoja todo lo que quiera. Y usted en la oración dice, yo no voy a pedir hoy. Hermano, si tuviéramos verdadera confianza en la oración, su lista de oración usted la andaría allí. Y no sería, y esa página no le cabría la parte de enfrente ni la de atrás. Porque usted pediría por todo. Que no se me muera el perrito. También, ¿verdad? Porque a quienes amamos a los perros como parte de la familia, ¿verdad? Porque es la nueva moda. Amar el perro es más fiel que el ser humano, ¿verdad? Sí, ¿están conmigo? El perro jamás me traicionará. ¿Por qué no lo han mordido? Pero sí, es que esa es la tendencia del mundo. Esa es la tendencia. Aquí en Estados Unidos hay gente que se casa, no tienen hijos, mejor tienen un perro, ¿verdad? Porque los niños mucho lloran. Hermano, nuestro milagro bendice a los demás. A mí las cosas que me han pasado ha bendecido a muchas personas. Unos me odian, otros me aman. Amén. Porque eso tiene que saberlo usted también, que cuando a usted le va bien, hay gente acomplejada, hay gente que tiene muchos issues, ¿verdad? Problemas emocionales. De pequeño, en lugar de darle pecho, le daban la espalda. Cosas que usted no tiene la culpa. Cosas que usted no tiene la culpa. Y cuando a usted lo ven que Dios lo bendice, le agarran cólera. ¿Les ha pasado a algunos de ustedes así? Que cuando Dios los bendice, agarran cólera con ustedes. Y uno, ¿qué culpa? Que sean feos. ¿Verdad? ¿Qué culpa? Hermano, nuestro milagro bendice a otros. Versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Qué lindo. Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Es que vamos a llegar a reconocer que hay un creador del universo, hermano.
Cuando ya, mire, cuando ya hay demasiadas coincidencias en nuestra vida, ya uno dice, no, es que estas cosas que han pasado en mi vida no han sido coincidencia. Las cosas que han pasado en mi vida, Dios las preparó. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Dios las ha preparado. Llegamos a reconocer que hay un Dios de los cielos, un Dios creador. Y uno dice, lo que decía el rey David en el Salmo, ¿va? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios pone la palabra y pone esa luz que nos hace continuar, y decimos nosotros, qué bello es el Señor que día a día impulsa mi ser. Amén. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Le voy a decir algo, cuando usted descubra, su vida ya no será igual cuando usted descubra que hay un mover divino. Cuando usted descubra que hay una mano misteriosa moviéndose a favor de usted nunca más va a ser igual. ¿Por qué? Porque usted va a decir, no me quiero perder las bendiciones del Señor. Yo voy a servir porque quiero más y más de Cristo. Lamento yo por las personas que llegan solo al rato. Yo le puedo contar de tanta gente que llegó tan emproblemada con tantas cosas y de repente el Señor hizo el milagro y ya no están más. Y digo yo, qué tristeza, porque estuvieran recibiendo más y más y más y más y más. Más. ¿Sabe qué? Yo siempre quise un carro, desde que estaba chiquito. Siempre quise un carro. Yo no sé si algunos que tendrán como mi edad, así llegando a los 50, se acordarán de los Duques de Hazard. Sí. ¿Verdad? Y decía, yo quisiera un carro de esos. Y un día fui a preguntar, fíjese, por el General Lee. Voy a ir a ver, tío. Le dije a mi esposa, por la fe vamos a ver, le dije yo. Ahí lo tengo estacionado enfrente de mi casa, fíjese. Ahí lo tengo estacionado. Y digo, de aquí no me mueven. Amén. De aquí no me mueven. Ay, porque ahí. Y le mandé a sacar la placa General Lee. Así le puse. Y le puse la placa, no le puse Boris, ¿verdad? Taber Boris. No, le puse General Lee. Porque no cabía. No que le hubiera puesto Taber, ¿verdad? Taber Manazas. Hermano, ¿y por qué no? Y si cuando ya entendemos que hay una mano proveedora, Jehová Jireh, ¿sabe cómo se llamaba la primera iglesia donde estuvo pastoreando el pastor Edwin? La segunda iglesia que él fundó se llamaba Emuná. Emuná, que es el momento aquel donde Abraham va a sacrificar a su hijo. Y ahí dice que Abraham creyó. Y la palabra hebrea es emuná. Y el pastor Edwin así le había puesto a la obra emuná, iglesia, tabernáculo emuná, le había puesto, ¿verdad? Tabernáculo emuná, porque había creído. Entonces, nosotros tenemos que hacer emuná, porque aquel iba a sacrificar su hijo. Iba a sacrificar su hijo. Vamos terminando, versículo 10. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Cuando conoces que Dios obra en tu vida, te enamoras de sus caminos y te quedas. Yo quiero que cuando yo me muera, el pastor Edwin haga el funeral. Porque me voy a morir en el Evangelio, señores. Oiga bien, esa es mi convicción. Me voy a morir en el Evangelio, de aquí no me sacan. Si ese día que el pastor me dijo, no puedes ser mi amigo, si seguís allá fuera, y sabe que iba a echarme un partidazo de fútbol, iba. Me había puesto unos zapatos viejos, de esos que son bien cómodos, ¿verdad? Los zapatos viejos son cómodos. A echarme el partidito iba. Eran zapatos de vestir y un jeans y una camiseta grande. Y me dijo, última vez que te digo, bajo ahora o nunca más. Vamos pues, le dije.
Y agarré, así como andaba. Ni cartera andaba. Agarramos viaje. Y ahí llegué yo. Y mire, yo cuando llegué al tabernáculo, decía yo, qué vergüenza, van a decir que yo no creo en Dios si me pongo de pie. Van a decir, pero qué, si yo, ahí comenzó. Ahí comenzó, hermanos, la aventura más grande que yo pude haber tenido, la aventura en la fe. Y Dios siempre me ha respaldado. Y Dios siempre ha sido bueno conmigo. Y siempre Dios me ha dado grandes cosas. ¿Sabe que este año mi esposa tenía en su corazón, a ella le gusta el frío, ¿verdad? Le gusta el frío extremo. Y a mi hijo también. Yo sufro en mi casa, porque el aire acondicionado lo ponen a 60. Yo ando con mi pijama de la Pantera Rosa, con mi gorro, y ellos no, ellos en calzoneta. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo quisiera ir a Alaska algún día, quisiera ir allá a los glaciales. Y orábamos, Señor, un día que podamos ir allá. Pues ya acabamos de ir hace como un mes, fíjese. Y usted no me lo va a creer, la gente dice, no, pero para ir allá hay que gastar miles y miles de dólares. Pues como la palabra dice, vení y comprar sin dinero y sin precio. No le cuento porque todo fue una provisión increíble. Y yo le dije al pastor, mira pastor, no le estoy robando a nadie, mira de dónde lo he sacado. Y le mandé, porque ahí le tengo que dar cuentas. Y le dije, mira, de aquí lo he sacado. Está bueno, me dijo, ¿verdad? Mala gente, me hubiera llevado, ¿verdad? Cuando conoces que Dios obra en tu vida, te enamoras de sus caminos y te quedas, mi hermano. Cuando sabes que cuando ya tienes la certeza, porque aquí este hombre cayó de rodillas con una certeza que hay un Dios de los cielos y dijo, Señor, yo soy un pobre pecador, yo no doy nada, Señor, porque desde ahora serás pescador de hombres y le vas a enseñar a los demás la fe y les vas a decir que Dios quiere actuar en sus vidas y que grandes cosas están preparadas para ellos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Para terminar, ya te veo que me está haciendo los ojos así el pastor. Hermanos, estábamos acordándonos de cuando comenzamos nosotros las misiones, ¿verdad? Yo estaba en una misión y de esa misión me moví a trabajar con el pastor Edwin. En esa misión, hermanos, se llamaban los Conacastes, ¿verdad? Y hay una pobreza extrema, hermano. Una pobreza extrema. Y decía yo, ¿y esta gente de dónde les voy a hablar yo de bendición? Vea. Si esto... Y allá, mire, yo una de las mayores pruebas que he tenido así como misionero es que me hicieron una sopa de mora, pero la planta arrancada así con todo y tierra. Vea que está buena, hermano, me decía, deliciosa, les decía yo, amarga, y con tierrita, así, y con tierrita, así, hermana, qué delicioso. Yo pensé que al menos un huevito. Allá le dan café a uno y sin azúcar porque no hay. Porque no hay. Pues había una hermana, que la recuerdo mucho yo, la hermana Margarita. Ella trabajaba en el campo, ella tenía su terrenito y lo cultivaba. Y bien linda la hermana porque en una ocasión, ella trabajaba en un banco de fomento agropecuario, así se llama, que le dan la semilla, le dan los fungicidas, le dan herbicidas, le dan el abono, los fertilizantes. Entonces ellos trabajan y llega el banco y les quita la cosecha. Ese es el pago, ¿verdad? Ese es el pago, llevarse la cosecha. Les compran la cosecha para pagar la deuda. Entonces ellos decían, para nosotros la ganancia es que nosotros antes de que termine el invierno sembramos un poquito más y esa es la ganancia de nosotros. Esa es nuestra ganancia. Y dice la hermana, y este año, dice, hoy que yo soy creyente, la cosecha de la frescura del invierno, ya los últimos días del invierno, me salió mejor que la que llevó el banco. Así que aquí está mi diezmo. Me llevaba un montón de whisky, de frijoles, ¿verdad? Y llevaba ahí pipianes. ¿Aquí hay pipianes? Ahí llevaba un montón de cosas. Aquí está mi diezmo, pastor, me dijo. Mire qué linda. Estas son mis primicias, pastor, me dijo. Aleluya, dije yo, qué bien. Hermano, una vez me regalaron un costal de lotes. Pero yo como no paraba en la casa, del trabajo,
al culto, del trabajo al culto, casi no paraba en la casa. Un día que llegué, había milpa adentro de la casa. Había milpa, se me olvidaron los benditos. Hermano, y esta hermana Margarita un día, ya para terminar, a ella no llegó el domingo. Y yo dije, qué raro, la hermana fiel no vino, ¿verdad? Y se presentó hasta el siguiente domingo. El siguiente domingo dijo, hermano, quiero contarles, dijo que yo el domingo pasado no pude venir porque tuve una hemorragia, dijo, del periodo que tenía. Pero fue tan abundante, dijo, que me empecé a morir. Me empecé a morir y cuando ya mi cuerpo estaba helado y yo ya estaba perdiendo el conocimiento, dijo, yo recuerdo de que el Señor puede sanarme. Y ella sola dice que se impuso manos. Padre, sáname. Porque el esposo le había dicho, el esposo tenía problemas de movilidad. Voy a ir caminando, le dijo, a buscar un pica para que no te mueras acá. Al menos que te mueras en el hospital, no acá. Y dice que en el momento que ella oró y le dijo, Señor, pon tu mano, así como hiciste con la mujer del flujo de sangre, esa misma fe de la mujer del flujo de sangre, esa misma fe tengo yo, Padre Santo. Le dijo, detén este flujo de sangre. ¿Puede usted creer lo que en el momento se le quitó? En el momento se le quitó. Y ya llegó la hermana a testificar. Y esa hermanita, hermanos, caminaba 7 kilómetros, 8 kilómetros para llegar hasta la iglesia, porque después de que yo los evangelicé, los trasladamos al tabernáculo del pastor Edwin, y se iban caminando, hasta allá llegaban servidores fieles, y ahora digo yo, ¿y estos que tienen carro? ¿Y estos que tienen carro? ¿Pero qué están pensando? Si en Cristo hay, pero busque su milagro. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre Santo, gracias, porque en la búsqueda del milagro, tú nos bendices. Hay un Dios creador del cielo y de la tierra, creador de este universo, que nos dice, confía, busca tu milagro, porque viene tu milagro. Continuamos orando con nuestro pastor. Amantísimo Padre.